Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la reunión que tenemos los miércoles a las 8 de la noche. Amén. Recuerda que las reuniones, los cultos, los servicios, el tiempo de adoración al Señor no se suspendió, solamente se trasladó a cada uno de nuestros hogares. Amén. Qué bueno que están ahí fieles y perseverantes. Y si no fuera así, hermanos, yo los invito para que tengan ese deseo, ese anhelo, esa hambre de buscar al Señor. No solamente los miércoles, no solamente los domingos, pero cada día, pero en especial el tiempo que hemos decidido dedicar al Señor. Amén. Les quiero decir, hermano, que yo sigo en recuperación, en rehabilitación. Como ustedes saben, sufrí de una parálisis ocular en mi ojo derecho. Todavía está paralizado. Ya después de 3 semanas me siento un poco mejor y el médico dice que me va a regresar la movilidad completa con tiempo. Amén. Mientras, hermano, regresa, yo quiero seguir sirviéndole al Señor. Amén. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones. La razón, hermano, para cubrir mi ojo es porque si yo tengo los dos ojos descubiertos, mi visión es doble y veo borroso y me mareo. Es por eso que cubro uno de mis ojos. Amén. Por si alguien pregunta. Bendigo a todos los que nos están escuchando y viendo en otros lugares. Los bendecimos y qué bueno que nos siguen acompañando. Amén. Vamos a dar lectura, hermano, en esta noche a la palabra del Señor y voy a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso de 39 en adelante, y hoy vamos a recibir el consejo de parte del Señor. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Ahí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Verso 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Amén. En esta semana estamos en la comúnmente llamada Semana Mayor o la Semana Santa, en donde en muchos lugares del mundo se recuerda la pasión de Cristo, la crucifixión de Cristo. En esta semana se recuerda desde el domingo que pasó, llamado comúnmente el Domingo de Ramos, que para nosotros los creyentes lo conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, donde Jesús entra montado en un burrito
a la ciudad de Jerusalén. Y todo el pueblo dice que cortaba las ramas de las palmas y las extendía por el camino, y también se quitaban sus túnicas, sus mantos, y las ponían en el suelo como un reconocimiento de que el que estaba montado en el burrito era el rey de los judíos. Gritaban: Hosana, bendito el Hijo de David. Los judíos creían que Jesús los iba a libertar de la esclavitud y del dominio y de la opresión de los romanos, del imperio romano. Y tal vez por eso hacían esa euforia, esa algarabía, para que los romanos, los soldados y el rey supieran que ya tenían a un líder que los iba a ayudar. Pero Jesús, hermano, no vino a libertarnos de esa clase de opresión. Él vino para libertarnos de la opresión espiritual, de la opresión del maligno. Y a partir de esa entrada se suscitaron varios acontecimientos durante la semana. Jesús tomó la Pascua o tomó la cena del Señor con sus discípulos, y el viernes Él fue crucificado. Todo el viernes permaneció en la tumba, el sábado y el domingo resucitó. Y el domingo, primeramente Dios, estaremos compartiendo algo de esto. Amén. Pero hoy quiero compartir, hermano, esta parte que acabamos de darle lectura. Amén. Porque lo sentí del Señor muy fuerte. Dice la palabra, el verso 39, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. El Señor acababa de tomar la Pascua, que para nosotros es la cena del Señor. Recuerda que la Pascua, hermano, era una celebración que hacían anualmente cada año los judíos, donde sacrificaban un cordero, lo preparaban y comían panes sin levadura, juntándose la familia, y hacían un recordatorio de cuando el Señor los sacó de la esclavitud cuando estaban en Egipto. ¿Recuerdas la historia del faraón y las 10 plagas? Moisés, el libertador, por mandato de Dios, saca al pueblo, lo conduce al desierto para entrar a la tierra prometida. Antes de salir de Egipto, en la 10ª plaga, que era la mortandad o la mortalidad de los primogénitos, el Señor les dice a Moisés que le diga al pueblo que deben de matar un cordero de 1 año limpio, sin mancha, y que lo deberían de preparar y juntarse con otros para comer ese cordero, y la sangre del cordero la iban a utilizar para pintar las puertas y las ventanas. ¿Por qué? Porque iba a venir el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de los seres humanos, de los egipcios y de los israelitas, si ellos no obedecían este mandato. Entonces Jesús, hermano, aquí acaba de terminar la cena del Señor, cuando reparte el pan, cuando reparte el vino, y él dice que el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre que va a ser derramada. Él está anunciando el sacrificio. Pero antes de que suceda esto, hermano, Jesús sale de esa cena y se dirige al huerto de los olivos. Dice la palabra del Señor. Los discípulos lo acompañaron porque, hermano, cada vez que alguien tiene una posición de autoridad,
Por eso es importante, hermano, leer la palabra y leerla con entendimiento. Cuando Jesús sale de ese lugar, los discípulos lo siguen. Porque, hermano, cada vez que alguien tiene una posición de autoridad, ya sea en la familia, o ya sea en el trabajo, o ya sea en cualquier ámbito, siempre van a haber seguidores. Por eso, hermano, es tan importante nosotros que somos creyentes y que somos hijos de Dios, que entendemos, hermano, la autoridad que nos ha dado el Señor de parte de Él, como hijos de Dios, como padres, como esposos. Debemos entender, hermano, que hay gente que nos sigue, que nos imita, que está viendo nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Y aunque nosotros lo sepamos o no lo sepamos, hermano, estamos siendo un ejemplo para los demás. Y eso, hermano, sucede en mi casa, sucede en tu casa, sucede en todos lados, hermano. Por eso es importante, hermano, entender que sería bueno que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús sale y los discípulos lo siguen. Jesús sabe a dónde va y Jesús sabe qué hacer, hermano. Los discípulos no saben probablemente a dónde va y los discípulos no saben qué Jesús va a hacer. Pero Jesús sabe, hermano, a dónde va y qué es lo que va a hacer. Cuando llega ahí, hermano, dice el verso 40, dice, ahí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Hermano, siempre va a haber tentación. Siempre va a haber tentación. Hay millones de tentaciones, hermano. Millones de tentaciones. Y cada persona, hermano, es vulnerable a ciertas tentaciones. Las tentaciones de cada hombre, de cada mujer, de cada persona son distintas. Las tentaciones no son iguales para todos. Hermano, y siempre va a estar ahí la tentación mientras tengamos vida. El padre de la tentación o el inductor de la tentación, hermano, es Satanás. Y como dice la palabra en Santiago, son las pasiones que combaten en nuestro interior. Nuestras debilidades. Por eso, hermano, es importante orar, porque la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no cedan a la tentación. Hermano, no significa que porque la tentación exista, no significa porque la tentación ahí está, cualquiera que sea la tentación, el nombre que tenga, lo poderoso que sea, significa, hermano, que uno tiene que tomarla, que uno tiene que ir, que uno tiene que ceder, que uno tiene que rendirse a la tentación. No, hermano, no. Y por eso aquí el Señor Jesús le está dando indicaciones a sus discípulos, les dice, oren, mantengan esta comunión, esta relación espiritual permanente y constante con Dios a través de la oración, para que ustedes no cedan, porque no es que la tentación viene y te agarra, no es que la tentación viene y te captura, no es que la tentación viene y te toma por desapercibido o descuidado, no que la tentación viene y te come, no, hermano, no. Cada vez que uno cae en tentación es porque uno cede, uno le abre las puertas a la tentación, hermano. Y regularmente uno lo hace, o la gente que lo hace, es porque está alejada de Dios. No tiene una comunión con Dios, con el Padre Celestial, a través de la plática, a través de la oración, a través de la comunión constante. Por eso el Señor les dice, hermano,
ahí oren para que no cedan a la tentación. Antes de Él hacer lo que tiene que hacer, Él les advierte, Él los instruye, hermano. Por eso, hermano, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, a la reunión, a la meditación, es tiempo de instrucción de parte de Dios para nuestra vida. No es el pastor, hermano, es el Señor a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que siempre nos va a dar un aviso oportuno, que siempre nos va a decir qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que debemos de hablar, a dónde es que debemos de ir, cómo debemos de actuar. Si no lo sabemos, le pedimos sabiduría al Señor y nos guiamos a través de la palabra. El Señor les dice, oren para que no entren en la tentación. Verso 41, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. El Señor se alejó de sus discípulos. Hermano, porque cada uno sabe en dónde es débil. Yo sé en dónde soy débil. Tú sabes dónde eres débil. Probablemente yo no sé dónde es débil mi esposa o mi hijo. Probablemente tú no sabes dónde es débil tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija o alguien de la familia o algún hermano. Tú no sabes su debilidad, pero tú sí sabes tu debilidad. Por eso es importante, hermano, alejarse, como lo hizo Jesús, porque Él tenía que orar lo suyo. Hermano, es bueno orar en grupo, yo no digo que no. Lo hacemos a las 10 de la noche, 10 minutos, oramos por las necesidades, hermano, pero es importante que cada quien ore por sí mismo, con sinceridad a Dios. Es importante. Es importante orar en grupo, pero es importante que cada quien ore por sí mismo, porque tú conoces tu propia debilidad, tú conoces tus temores, tú conoces tus miedos, tú conoces tu enfermedad, tú conoces tus pensamientos, tú conoces tu situación. Y es importante que lo traigas y se lo digas al Señor. Tal vez no quieres que los demás se enteren. Y está bien, hermano, pero habla con Dios. Por eso el Señor se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Hermano, si Jesús se arrodilló, y arrodillarse, hermano, es una señal, es un símbolo, es una actitud, hermano, de humillación, de humildad, de sometimiento voluntario, no a la fuerza. Hermano, cuando estábamos en el templo, teníamos nuestro momento de oración. Pero había momentos, hermano, que yo sentía de parte del Señor. Y te acordarás que te decía, hermanos, vengan al altar y arrodillémonos. O ahí en tu lugar, arrodíllate. No es a la fuerza, pero sería bueno que entendiéramos que al doblar nuestras rodillas, hermano, y con humildad venir delante del Señor, sin soberbia, sin orgullo, sometidos a Él voluntariamente, reconozcamos, hermano, que Él es el grande y nosotros somos los chicos, que Él es el poderoso y nosotros somos los necesitados. Por eso, hermano, tal vez cuando tú oras en tu grupo o ahí con tu familia lo hacen parados. Y está bien. Sería bueno, hermano, que un día lo hicieran arrodillados. O que tú en tu cuarto doblaras tus rodillas, hermano. Ahí solo, ahí sola. Tú y Dios. Tú y Dios, hablando personalmente. Hablando íntimamente. Hablando secretamente. Amén. Y verás, hermano, que es una experiencia hermosa, hermosa. Amén. Y luego dice, hermano, que el Señor se arrodilló y oró. No solamente Él le dijo a sus discípulos que entraran para que no entraran en tentación, sino que el mismo Jesús, hermano, comenzó a orar
porque él tenía algo que hablar con su padre. Él tenía algo que decir. Él tenía algo que tenía adentro, que no tenía nada que ver con lo de sus discípulos, que era algo personal y propio. Y aquí nos dice en el 42, dice, Padre, dice, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Hermano, primeramente, te recuerdo que cada vez que nos acerquemos a Dios, nos acerquemos, hermano, como hijos. Aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que hemos sido bautizados, hermano, en agua. Aquellos, hermano, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo por la palabra del Señor. Aquellos, hermano, que hemos decidido seguir a Cristo hasta el último día de nuestra existencia. Aquellos que sabemos que aunque tenemos un Padre natural que nos ama y que nos engendró, hermano, de hoy sabemos que tenemos un Padre espiritual, un Padre celestial, un Padre eterno. Dios al cual le llamamos Padre, porque Él nos ha dado, hermano, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Sí, sí, hermano, aunque gente no lo entienda, somos hijos de Dios. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, porque Él ya sabía que por lo menos la mayoría de ellos ya eran hijos de Dios, o los que íbamos a ser hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y aquí Jesús, hermano, al orar, se dirige a Dios eterno como su Padre, para enseñarnos, hermano, esta humildad y sometimiento de parte de Jesús. Y dice, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Hermano, Jesús nos da un ejemplo y sería bueno seguirlo. Él comienza a decirle, Padre, y le dijo, si quieres. Cada vez que nosotros oramos, nunca decimos eso. Cuando nosotros oramos, decimos, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes y que me guardes, que me sanes, que veas mi necesidad, esta situación. Te pido por mi hermano, por mi padre, por mi esposa, por mi hijo. Y comenzamos a dar nuestra lista de peticiones. Pero mira, hermano, lo que hizo Jesús. Le dijo, Señor, si quieres. No sé si hoy en adelante, hermano, yo le voy a decir, Señor, si quieres, te pido en esta hora y ya darle mi lista de necesidades. Hermano, porque Jesús sabía, hermano, que Dios es soberano, que la voluntad del Padre Celestial es eterna y es sabia. Que aunque nosotros no lo entendamos, es el Padre Celestial sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús, Padre, si quieres. Y luego le da la petición y le dice, te pido la petición, la necesidad, que quites esta copa de sufrimiento de mí. Hermano, debemos de entender algo. Jesús no le estaba diciendo al Padre que Él ya no quería ir a la cruz y entregar su vida. No, hermano, no. Lo que Jesús le está diciendo es que quite la copa de sufrimiento. Hermano, en el Antiguo Testamento, la copa de sufrimiento o la copa de la ira, o en Apocalipsis, la copa de la ira, hermano, es representada como una copa donde se vierte vino. Pero en este caso, lo que se vierte no es vino, lo que se vierte es sufrimiento, es dolor. Es una cantidad de cosas, de situaciones, de eventos, hermano, que van a causar dolor. Cosas amargas. Cosas, hermano, que van a producir tristeza.
Jesús no estaba diciendo, no quiero ir a la cruz. No, hermano. Jesús ya había decidido ofrecer su vida para ir a la cruz. En la Pascua, hermano, al cordero que sacrificaban, no le preguntaban, porque era un animalito, simplemente lo tomaban y lo sacrificaban. Pero Jesús, hermano, tuvo que ceder su voluntad, tuvo que decir, sí, Señor, aquí estoy yo. Voy a pasar por muchos eventos, voy a pasar por muchas circunstancias, voy a pasar por muchas situaciones impensables, cosas que nadie quiere, cosas que nadie se imagina, y no solamente humanas, no solamente los clavos, no solamente el látigo, no solamente la burla, no solamente el rechazo, sino cosas espirituales, en donde Satanás, el príncipe de este mundo, y todo el ambiente diabólico iba a estar atrás, moviendo todas las cosas para que Cristo Jesús padeciera. Entonces, hermano, aquí el Señor Jesús no está diciendo, no quiero ir a la cruz. Lo que está diciendo, hermano, es, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Porque los eventos, las situaciones, las circunstancias, hermano, iban a ser terribles. Dicen en otra parte, hermano, que iba a caer en las manos de los pecadores. Todo el odio, todo el rencor, hermano, todo el resentimiento, todo el deseo de venganza, hermano, todo el deseo de querer matarlo, asesinarlo, violentarlo, ridiculizarlo, hermano, y no solamente humanamente, sino espiritualmente, hermano, iba a caer sobre Jesús. Y él sabía, hermano, que los seres queridos, que su madre, sus hermanos, sus discípulos y la gente que había creído en él iban a padecer al ver esta situación, hermano. Y le dice, quita esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, aquí trae la respuesta a la petición. Humanamente, hermano, tú y yo hemos sentido momentos difíciles de enfermedad, de escasez, de problemas, de situaciones familiares, personales, matrimoniales, cualquier situación, hermano. Y le pedimos a Dios que lo quite. Le pedimos a Dios que no queremos estar en ese lugar. Le pedimos a Dios que nos entristece, aunque nosotros estemos fortalecidos, que nuestros seres queridos estén pasando esta copa de sufrimiento con nosotros. Podemos ver su tristeza. Hoy yo lo puedo ver, hermano, por la situación que estoy pasando. Ayer una hermanita me llamó de un estado que no sabía lo que me había pasado y se enteró. Pero seguramente no le dijeron bien, ¿verdad? Y me llamó, hermano, y le contesté, y me llamó llorando. Y me llamó llorando y preocupada por mí, diciendo que le habían dicho que yo había perdido la vista. Y dice que cuando ella escuchó esto, buscó la manera de comunicarse conmigo, no podía conseguir mi teléfono hasta que lo consiguió y me llamó y ya me preguntó que cómo estaba y ya le dije, ¿verdad? Que yo seguía teniendo vista en los dos ojos, solo que había perdido la movilidad, había tenido parálisis en uno de mis ojos y que pues no podía yo funcionar correctamente. Veía doble, me mareaba y ya le expliqué. Pero llorando, hermano, me decía que cuando ella supo que le dijeron que había perdido la vista, le dio grande pesar. Hermano, cuando hay gente que lo ama, que lo aprecia, también beben de la copa del sufrimiento. Y a veces uno eso no quiere, porque uno puede aguantar. A veces cuando los hijos están pasando un problema muy grave, están pasando una crisis,
de chiquitos, de jóvenes, de adultos, de casados. Hermano, uno como padre quisiera que mi hijo no pasara eso. Y hay padres, hermano, que llegan a decir, Señor, que me pase a mí. Pero a mi hijo no, a mi hija no. Yo ya viví, yo ya, Señor, entendí. Señor, yo puedo soportar, pero ellos no. Y hermano, uno sufre. Y cuando, hermano, dice la copa del sufrimiento, Jesús sabía que él podía aguantar. Él aguantó. Pero había mucha gente, hermano, alrededor de él que iba a sufrir juntamente con él. Iban a sentir miedo, iban a sentir temor, iban a sentir vergüenza, iban a sentir, hermano, persecución. Iban a tener miedo por su vida también. Hermano, por eso Jesús, hermano, dijo, Señor, yo voy a la cruz y no hay problema. Pero si se puede que ellos no sufran y que no haya tantos eventos tan dramáticos, sería bueno que no fuera, ¿verdad? Pero no, hermano, el diablo, yo creo que el diablo se encargó de que desde que aprendieron a Jesús, hermano, desde que lo arrestaron, cuando Judas lo entrega con un beso, yo creo que el diablo se encargó, hermano, de que Jesús sufriera cada instante, cada momento, y que toda la gente que había creído en él sufriera también. Sufriera. El diablo se encargó que los hombres lo humillaran, lo sobajaran, lo denigraran. Los soldados, los sacerdotes, el pueblo, los reyes y todos aquellos, hermanos, que se prestaron para hacer sufrir al Señor y a todos sus seguidores. Por eso, hermano, el Señor oró. Entonces dice, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, siempre al final ese es el deseo, que la voluntad se haga de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Verso 43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. El Señor envió la respuesta inmediatamente. Dios envía la respuesta inmediatamente, hermano. Y hoy te voy a decir que cada vez que oras tú, hermano, cada vez que oro yo, cada vez que ora alguien, hermano, todavía no se ha dado cuenta que el Señor envía la respuesta inmediatamente, hermano. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo sintamos, el Señor envía la respuesta inmediatamente, y aquí lo dice su palabra. Envió primeramente un ángel, hermano, un representante del cielo, hermano, para que acompañara a Jesús en este momento difícil. Hermano, cada vez que tú oras, cada vez que yo oro, hermano, el Señor envía su presencia y te dice y te hace saber que tú no estás solo, que tú no estás sola, que a lo mejor tus discípulos te dejan, a lo mejor tu familia te deja, a lo mejor tu esposo te deja, a lo mejor tu esposa te deja, a lo mejor tus hijos te dejan, pero el Señor nunca te va a dejar. Cada vez que elevamos nuestra voz al cielo en oración, el Señor envía a sus ángeles alrededor de todos aquellos que tememos al Señor, que obedecemos al Señor, y nos defiende. El Señor envía a su Espíritu Santo. El Señor envía, hermano, su presencia. Y nunca estamos solos, hermano. Nunca. Aunque lo sientas, aunque en un momento, hermano, de apertura, de debilidad y la tentación viene y el diablo pone un pensamiento en tu mente o usa a alguien para decirte, Dios no está contigo, ya Dios te abandonó, llevas tanto tiempo en oración y no pasa nada, hermano, y a veces uno dice, oh, cedes, abres la puerta y viene la duda. ¿A cuántos, hermano, les ha pasado? ¿A cuántos nos ha pasado? Hermano, Dios envía la respuesta. Dice que vino un ángel, hermano, y estuvo con el Señor. Dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Gloria a Dios. Hermano, en esta hora recibe la fortaleza de parte de Dios. La situación que estés viviendo, la situación que estás pasando,
Que el Señor te fortalezca tu vida espiritual, que fortalezca tu alma, que fortalezca tu mente, que fortalezca tu parte emocional, que fortalezca tu espíritu, hermano. A ti personalmente, a ti. Cuando los demás se debiliten, que Dios te fortalezca a ti. Que Dios te fortalezca, que traiga fortaleza a tus manos, a tu espíritu, hermano. Oh, yo estoy fortalecido, hermano. Oh, yo estoy fortalecido. Yo lo dije el miércoles pasado, hermano, que mi esposa no pudo compartir porque se me puso malita. Y hermano, yo estaba todavía no muy bien y le dije a mi esposa, no, yo lo hago, yo comparto. Y hermano, el Señor me dio la palabra, ¿verdad? De que debemos de alabarlo en todo tiempo. Amén. No solamente en las buenas, hermano. No solamente cuando hay salud, cuando hay abundancia. No, hermano. Los que somos hijos del Padre Celestial y entendemos que su voluntad es perfecta, lo alabamos en todo tiempo. Y hermano, vino el ángel y fortaleció a Jesús. Hermano, si Jesús necesitó ser fortalecido, o el amor del Padre, hermano, en esta respuesta manda al ángel y le dice, ve con mi hijo y fortalécelo. Dile que ya escuché. Y la copa de la ira va a venir. Pero yo lo voy a fortalecer a él y voy a fortalecer a todos aquellos que han creído en él. Los voy a guardar. Así como él oró, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque ellos están en el mundo, no son del mundo. Amén. Y dice la palabra, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando vino el ángel, hermano, él oró con más fervor, él oró con más intensidad, él oró con más fuerza, él oró, hermano, con más fe, él oró con más esperanza, él oró, hermano, con gozo, porque sabía que el Padre lo había escuchado, porque, hermano, sabía que el ángel estaba ahí, porque no estaba solo, porque él ya tenía la promesa de fortaleza para él y para sus discípulos, hermano, y él oró con más fervor, aunque estaba en agonía. La palabra agonía, hermano, significa estar en un proceso entre la vida y la muerte. La gente que está en agonía o está agonizando no está muerta, está viva, pero hermano, ya está en medio, ya está en ese camino, ya está en ese transitar de ir a la muerte, de perder la vida, pero todavía no está muerto, no está completamente vivo, no está completamente muerto, está en agonía, en un proceso, hermano, en donde el alma es tratada. Hermano, no es malo ser tratado ni beber la copa de sufrimiento, hermano. No es malo. Cada vez, hermano, que un matrimonio, un hombre y una mujer se casan delante de un pastor, un sacerdote o un juez, el sacerdote, el juez o el pastor les dice, van a ser marido y mujer hasta que la muerte los separe. Pero van a ser marido y mujer en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en tiempos de problemas, en tiempos de dificultades, en tiempos difíciles. Casi les dice, hermano, en tiempos de agonía. Porque en donde verdaderamente, hermano, se muestra la fortaleza de un matrimonio, no es cuando todo va bien. No es cuando hay abundancia, no es cuando hay salud, no, hermano, no es cuando la novia está vestida de blanco y el novio está con traje, con anillos de oro en los dedos, con las arras en las manos. No es cuando, hermano, está el festín, la fiesta y los invitados. No, el matrimonio, hermano, se prueba. El matrimonio, hermano,
se fortalece en los momentos de agonía entre la vida y la muerte, en ese proceso. Allí es cuando se prueba. Allí es cuando se ve si es matrimonio. Allí es cuando todos deberíamos de recordar lo que nos dijeron cuando estábamos ahí en el altar, con el lazo en el cuello, con los invitados, con la comida, con los arreglos. Allí es cuando deberíamos de recordar. No que se nos advirtió, sino que se nos enseñó. Pero como estábamos tan dispersos en todo lo que tenía que ver con la fiesta y los invitados hermano, no es malo tener miedo. Lo malo es que el miedo te tenga a ti. No es malo, hermano, sufrir. No es malo sufrir. Lo malo es que el sufrimiento te tenga a ti. No es malo, hermano, sentir enojo. No es malo sentir enojo. Lo malo es que el enojo te tenga a ti. Las tentaciones van a venir. Probablemente algunas veces vamos a ceder y le vamos a abrir las puertas. E incluso, hermano, no es malo ser tentado. Lo malo es que la tentación te tenga a ti. Hermano, cuando Jesús fue a las bodas de Canaán, dice que estaba ahí todo bien, el ambiente de boda, de comida, de fiesta, de música. Y dice que faltó el vino. Hubo un problema en la boda. Hubo una situación difícil. Y Jesús arregló la situación. Probablemente, hermano, en muchos de nuestros matrimonios, los problemas comenzaron a venir desde el día que nos casamos. Y no han parado. Algunas veces han sido leves, algunas veces han sido muy fuertes, extremadamente fuertes, violentos, groseros. Hermano, la copa de la ira produce agonía, Entre la vida y la muerte está el proceso de sufrimiento. No es malo sufrir. Lo malo es que el sufrimiento te atrape a ti, me atrape a mí. Hermano, por eso es importante la oración. Por eso es importante decirle al Señor lo que estamos pasando. Por eso es importante ser sinceros y honestos con Dios. El Señor enviará a los ángeles y nos fortalecerán, hermano, para continuar adelante y cumplir el propósito por el cual Dios nos permitió venir a esta tierra. Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso en pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Hermano, a mucha gente les pasa esto, y en algunas ocasiones nos ha pasado también, que por estar tan tristes, tan preocupados, tan deprimidos, hermano, nos dormimos. Ya no queremos seguir. Desfallecemos, flaqueamos, nos debilitamos. Ya no queremos continuar. Y nos desconectamos. Es normal, hermano. Es normal. A los discípulos de Jesús les pasó. ¿Y sabes por qué les pasó? Porque no hicieron caso a las indicaciones primarias
en donde les dijo, oren para que no entren en tentación. Tal vez Jesús ya sabía cuál iba a ser la tentación de ellos, pero los discípulos no lo sabían. ¿Y sabes cuál era la tentación de ellos en ese momento? La tristeza. La tristeza, el sufrimiento. De alguna manera ellos también estaban bebiendo de la copa de la ira. Y les produjo, hermano, una actitud de agonía. En lo personal, cada uno, y se durmieron. En vez de orar, se durmieron. En vez de orar, y seguramente si hubieran orado, el Padre Celestial hubiera escuchado y hubiera enviado un ángel para que los fortaleciera. Pero ellos, hermano, abrieron las puertas, cedieron a la tristeza. A la tristeza. Hermano, y se durmieron en vez de orar. Hermano, no te duermas. Ora. Cuando más difícil veas la situación, en vez de tirar todo por la borda y decir ya no quiero nada, ya no sigo, no, hermano, ora. Y el Padre Celestial enviará ángeles que te fortalezcan para que ores con mayor fervor. Va a estar duro, hermano. Dice que Jesús, como gotas de sangre en la oración, porque estaba orando fervientemente, tenía una lucha espiritual, porque la lucha es espiritual, hermano. No es la economía, no es la enfermedad, no son los vecinos, no son tus enemigos. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra demonios, contra espíritus. Pero tenemos la autoridad de parte de Dios, hermano, porque Él está con nosotros. Y dice, ¿por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Hermano, estas son las palabras de Jesús hoy. Levántate, no duermas, no te desfallezcas. No te dejes de reunir los miércoles. No dejes las oraciones de cada día a las 10. No te dejes de reunir los domingos, hermano. No digas, es que no es lo mismo, que estoy viendo al pastor aquí por la tableta, por la computadora, por la tele. No, no, hermano, no. Levántate, no duermas. Sigamos adelante. Oremos. Alabemos al Señor. Bendigamos su santo nombre. Hermano, esta vida la vives con Dios o la vives sin Dios. Y yo he decidido vivirla con Dios, hermano. He bebido la copa de la ira, hermano. He estado en momentos de agonía entre la vida y la muerte. Pero, hermano, es cuando mi decisión de seguir a Cristo, mi compromiso de seguir a Cristo ha sido probado en la enfermedad, en el desánimo, en la prueba, en la lucha, en la persecución, en la duda, a punto de tirar la toalla. Y he tenido que venir en oración a decirle, Señor, hasta aquí llegué. Me he sincerado. He doblado mis rodillas. Y el Señor, hermano, ha enviado a sus ángeles. Y me ha dicho que Él está conmigo. Y me ha fortalecido para seguir adelante. En mi vida. En mi matrimonio. En mi familia. En el ministerio que el Señor me dio. Hermano, el matrimonio no se prueba en el momento de felicidad. Cuando nace un hijo, tal vez el matrimonio se prueba cuando el hijo es desobediente y se quiere ir, como el pródigo. Hermano, el matrimonio no se prueba cuando todo va bien. El matrimonio y el compromiso, el pacto,
se prueba cuando todo va mal. Cuando yo caso a la gente, hermano, cuando yo ministro para platicarles y enseñarles acerca del matrimonio, y muchos de ellos traen el símbolo del lazo, yo les digo, hermano, que el lazo que llevan bonito, de piedrecitas brillantes, está bueno. Pero yo les digo, hermano, que se deben de conseguir una reata, la más fuerte que encuentren, comprarla, para amarrar a su esposa o a su esposo, para que se amarren los dos y nunca se separen. Porque va a haber días, va a haber momentos, va a haber situaciones, va a haber circunstancias en las cuales te quieras ir, él o ella. Porque se olvidaron, hermano, de lo que les dijeron cuando estaban delante del juez, diciéndoles, en momentos de escasez, en momentos de enfermedad, en momentos de conflicto, en momentos de problemas, serán esposo y esposa hasta que la muerte los separe. Los matrimonios, hermanos, sin Dios, viven momentos de agonía y beben de la copa de la ira de la vida constantemente y no tienen esperanza. Pero los matrimonios, hermano, que hemos creído en el Señor Jesús y que sabemos que Él es la cabeza del hogar, cuando tenemos momentos difíciles, hermano, personales en el matrimonio o en la familia, oramos. Nos rendimos ante el Señor, obedecemos su mandato, pedimos perdón, nos reconciliamos, nos sometemos con un corazón humilde y, hermano, y seguimos adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que el Señor venga. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno que estuviste hoy con nosotros. Hermano, el próximo domingo estaremos participando de la Cena del Señor. Todos aquellos, hermano, que en esta noche me están viendo, yo les voy a pedir y los voy a invitar que preparen su vino y preparen su pan ahí en su casa. Que inviten a su familia, a los que quieran participar voluntariamente. No es obligación. Yo te voy a invitar, hermano, hoy es miércoles, te voy a invitar que de aquí al domingo puedas salir por un jugo de uva en esta ocasión. Recuerda que es el fruto de la vid, un jugo de uva, hermano, que tú puedas salir y comprarlo. Y lo tengas preparado. Tengas preparado pan del que tengas, ya sabes cómo lo hacemos en la congregación, un pedacito para cada uno de los miembros que va a participar de la Cena del Señor, y vasitos o copitas o un vaso, hermano, ahí que tengas con un poco de jugo de uva. Yo lo voy a hacer. Invita. Si hay hermanos que no van a ver este video, llámalos y diles, ya sabes que el domingo vamos a participar de la Cena del Señor. Desde que no nos reunimos en el templo, hermano, no lo hemos hecho. Pero hoy siento en mi corazón de parte de Dios, hermano, poderlo hacer. Y ha de ser de grande bendición, hermano. El Señor va a bendecir tu humildad, el Señor va a bendecir tu obediencia. Amén. El próximo domingo, hermano, estaremos participando de la Cena del Señor. Cada uno en su hogar. Yo voy a estar aquí ministrando el tiempo de tomar la Cena del Señor. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, yo te invito para que los padres de familia, los encargados de los grupos, en las casas, en los hogares, puedan, hermano, tomar acción
en este mandamiento, no mío, hermano, no mío. No es que al pastor se le ocurrió, de parte del Señor. Todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Gracias, hermano, por tu atención, gracias por tu obediencia, gracias por tu fidelidad, y todos los hermanos que quieran participar con nosotros, que nos vean en otros lugares, son invitados, hermano, de participar de la cena del Señor. Amén. Próximo domingo lo estaremos haciendo. Dios te bendiga, Dios esté contigo, hermano. Gusto haber estado hoy compartiendo la palabra del Señor. Pases buenas noches. Amén.